Hola, hola, muy buenas noches, amigos de Radio 13 Digital y Radio 13 Talks. Es un gusto saludarlos. Yo soy Debbie García y bueno, un martes más con ustedes, una tardecita más en este programa de Radio 13 Digital llamado Radio 13 Talks, donde tenemos unos invitados muy especiales, y en esta ocasión, bueno, vamos a tener dos chavas, dos chicas, dos mujeres bastante profesionales, muy lindas y muy buenas en lo que hacen. Ellas son de Kabbalah Tools, aparte que son compañeras de aquí de Radio 13. Vamos a ver por aquí Valeria y Ale para platicar con nosotros sobre esto del Kabbalah y todo este tema padrísimo. Vamos a ver si están por ahí. Acá andamos. Hola Val, hola Ale, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Radio 13 Talks, ¿cómo están? Muy emocionado de estar contigo, Debbie. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a Honradas de ustedes. estar, honradas de estar aquí contigo, la verdad. Gracias a ustedes, Valeria y Ale, por estar con nosotros esta tarde aquí en Radio 13 Digital, que bueno, es su casa también y eso es un gustazo compartir un programa con compañeras tan talentosas, tan profesionales y con un tema padrísimo que es esto del Cábala. Primero que nada, saludo a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, vamos a empezar un poquito hablando de lo que son ustedes primero. Cuéntenos un poquito y me gustaría muchísimo que se presentaran con la gente. ¿Quién es Ale y quién es Valeria? No sé quién de las dos quiere empezar. Échense ahí un voladito a ver quién de las dos. Bueno, yo soy Alejandra, estudié administración de empresas, luego estudié comercio internacional y aduanas, por lo tanto soy agente aduanal. Desde hace 8 años empecé a trabajar en eso hace como 15, en una empresa familiar en la cual pues la verdad es que uno aprende mucho trabajando con la familia. Y empecé a estudiar Kabbalah hace como 14 años, más o menos. Y bueno, pues me considero un estudiante de Kabbalah. La verdad es que es un camino espiritual que a mí, en lo personal, me ha cambiado la vida. Sí ha sido un parteaguas como en el camino de esta vida que yo he venido recorriendo. Sin duda, hoy lo decíamos en el programa, ¿no? No es un camino ni es una sabiduría que digas, ay, qué fácil, qué regalado todo el tiempo, ¿no? Es una sabiduría que te reta mucho y que te confronta mucho con tu realidad, con quién eres, con el entorno que tienes y demás. Y bueno, pues me encanta, gracias al centro de Kabbalah, que fue donde yo estudié Kabbalah, conocí a las personas que hoy son las personas más importantes de mi vida, si no es que la mayoría. Valeria, gracias al centro de Kabbalah la conocí ahí. Mi esposo, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Para mí la verdad es que esta sabiduría me ha traído muchísimas cosas bonitas. Trabajamos, Valeria y yo, en un proyecto en donde dimos clases de Kabbalah, llevamos Kabbalah a todo el sistema penitenciario. Entonces, una experiencia súper enriquecedora. Y bueno, pues esa soy yo, siempre viendo dónde podemos ayudar y dónde podemos dejar un granito de arena. Padrísimo, Ale, muchísimas gracias. Ahora tu turno, Val. Preséntate un poquito con la gente que nos está escuchando, por favor. Pues yo soy Valeria, estudiante de Kabbalah hace 20 años. La verdad es que para mí también fue un parteaguas. Yo llegué a la Kabbalah como en un momento de mi vida acababa de enviudar y estaba buscando muchísimas respuestas. Enviudé muy joven con 3 hijos, muy chiquitos, y es como que son esos momentos de la vida donde los cabalistas explican que o uno va proactivamente buscando su camino espiritual o la vida te alcanza, ¿no? O sea, y en mi caso creo que la vida me alcanzó con una situación muy complicada, y la verdad es que pues me regresaron el alma al cuerpo, ¿no? Empecé a entender muchísimo, le di significado, pues, ¿no? O sea, inclusive a la viudez, al hecho de que mis hijos habían perdido a su papá tan chiquitos, pequeños. Soy psicoterapeuta, me dediqué a dar clases en la universidad, tengo una especialidad en género, entonces pues ando detrás del tema en especial de género, no solamente de la mujer, sino también del hombre, ¿no? No desde un punto de vista feminista, sino desde un punto de vista incluyente más bien, ¿no? Esa es la perspectiva. Y creo que se combina muy bien con el estudio de la Kabbalah.
¿no? O sea, definitivamente en mi terapia aplico las herramientas de la Kabbalah, que como dice muy bien Ale, fueron para mí pues un parteaguas en mi vida. Y muy agradecida con Radio 13, ¿no? O sea, de ahora tener la posibilidad de llegar a la gente a través del radio, ¿no? O sea, que es otra herramienta, ¿no? Diferente que antes no estábamos utilizando Ale y yo. Y la verdad que lo hacemos bien en grupo, en conjunto, ella y yo. La verdad que sí nos complementamos bien y estamos muy agradecidas porque creemos que es una plataforma, la verdad, Radio 13, a donde la verdad es que los programas están intentando elevar la conciencia de México, ¿no? Entonces, eso pues definitivamente nos sentimos honradas, pues, de estar perteneciendo a este grupo. Así es, Val. Pues qué padre que las dos de una forma u otra encontraron en su camino esta, ¿qué le podemos llamar? ¿Una doctrina? ¿Le podemos llamar una Sabiduría. doctrina? Una Es una sabiduría. sabiduría. Uh-huh. Qué padre que las dos encontraron esta sabiduría en su camino y esta sabiduría las unió y formó este bonito programa, aparte, ¿no? Que como bien comentas, ya al ratito le vamos a comentar a la gente a qué hora pasa, dónde las puede escuchar, en qué horarios y demás. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más ahora sí al tema, ya que nos dijeron quiénes eran ustedes y se presentaron con nuestro público. ¿Qué es la cábala? Yo, bueno, primero que nada vamos a ver si no me equivoco, ¿es el cábala o la cábala? ¿O está bien dicho por los dos lados o demás? Para decirlo correctamente. O sea, cuando lo decimos en hebreo o en arameo es la Kabbalah. No es, Ok. no es Kabbalah, sino es Kabbalah. Ok. O la Kabbalah o la Kabbalah, ¿no? O sea, Ok. y la realidad es que siempre que estamos traduciendo de un idioma a otro, las cuestiones de fonética no te permiten ser exactos, así que si dices el Kabbalah, pues también no pasa También. nada, ¿no? Exactamente. Perfecto. Muy Sí. bien, bueno, pues ahora explíquenos un poquito lo que se pueda, porque yo sé que a lo mejor es muy profundo, pero explíquenos un poquito qué es la cábala. Explíquenos a la gente qué significa la cábala y qué es realmente. Vas, ¿Mm? amiga. Vas tú. De la introducción de De toda Tin la Marín, yo le voy a hacer así y en donde caiga mi No, dedo, ahí va a ser. a ver, la Kabbalah es una sabiduría milenaria universal que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Entonces, podemos encontrar ahí desde las leyes, o sea, de Newton, desde las leyes de la relatividad, desde el hecho de que existe, encontramos también dentro de la sabiduría de la Kabbalah todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, se habla de las arterias, de los diferentes órganos, de cómo funcionan. Existen adentro de ese mismo contexto las leyes espirituales, que la realidad es que nosotros hay muchas leyes espirituales que existen que no conocemos y es tan obvio cuando lo ves y cuando lo estudias, ¿no? ¿Quieres dar un poco más los ejemplos de a lo que me estoy Justo lo que refiriendo? estaba pensando es que Uh-huh. Kabbalah explica muchas leyes que nos afectan y que finalmente, aunque no seamos cabalistas o aunque no sepamos nada de Kabbalah, hoy la ley de gravedad te afecta. Así. ¿No? O sea, no es que uno cree que igual si yo no creo en la ley de gravedad no me va a afectar. Si una persona se avienta de un octavo piso, por mucho que tenga la certeza absoluta que no le va a pasar nada, pues ¿qué crees? Sí le va a pasar Claro. algo, ¿no? Y a mí la que me gusta mucho es la de causa y efecto. De chiquitos hacíamos esto de la semillita y el algodoncito, ¿no? Que es ir plantando algo y lo que eso te va a dar, ¿no? Lo que vas a cosechar. Y eso, sin estudiar Kabbalah, lo sabemos. Toda acción tiene una consecuencia, tiene una reacción. Y eso lo explica la Kabbalah como una ley, como decía ahorita Vale, como una ley espiritual que se llama causa y efecto. Uh-huh. Que inclusive rige la misma ley para el mundo físico que para el mundo espiritual. Eso es exactamente esta ley de la causa y el efecto, ¿no? O sea, lo que tú haces en el mundo físico tiene una reacción física y lo que tú haces en el mundo físico también tiene una reacción en el mundo espiritual, ¿no? O sea, este es un ejemplo, pues. Pero bueno, Así la es. realidad...
No, así es, y que efectivamente muchísima gente en ocasiones les cuesta mucho trabajo entender estas dos partes. Cuando no conoces muy bien un tema, te cuesta muchísimo trabajo entender que realmente existen estas energías espirituales y estas energías físicas. En ocasiones tú, como bien lo decía Ale, uno dice, no, pues yo no creo esto, yo creo en el no sé qué, y entonces si me aviento no va a pasar nada. Pues no, perdón, sí, sí te va a pasar, ¿no? Porque eso es, pues es una causa y un efecto, efectivamente. Pero en ocasiones la gente, al no conocer y al no estar, o la mayoría de la gente que no tenemos esta visión y este conocimiento sobre todas estas energías espirituales de repente, nos cuesta trabajo creer. Entonces, aquí es donde entra la cábala, ¿no? Sí, justo ahorita escuchándote, Debbie, hoy lo platicábamos también en el programa, el tema del juicio, ¿no? Uno, y en todo el mes de inclusión que hicimos en Radio 13 Digital, que platicamos mucho de, uno juzga lo que no es parecido a uno, lo que uno no conoce, ¿no? Todo eso que es diferente a ti lo juzgas. Entonces, sin duda, la Kabbalah, y yo te lo puedo decir, ¿no? Yo cuando mi mamá empezó a estudiar Kabbalah decía, ya la perdí, ¿no? O sea, locura absoluta, porque no sabía lo que era. Entonces, muchas personas pensamos que es una religión. No, no es una religión. Yo soy católica, Valeria es judía, y yo, como bien dice mamá, yo soy mejor católica gracias a la Kabbalah. Yo aprendí muchísimo más de mi religión, yo entendí lo que significaba mi religión gracias a la Kabbalah. Entonces, la Kabbalah finalmente lo que viene, y la idea de lo que es estudiar este camino es que siempre sume a tu vida, no que reste, ¿no? O sea, que te sientas como más enriquecido de información y de conocimiento, sobre todo. Justo les iba a preguntar eso, Ale y Val. No necesitas tener una religión específica para poder estudiar y meterte en esto. No importa tu religión, tú puedes entrar a esto y no interfiere ni nada con tu religión. Para nada, porque lo que estamos, o sea, hay ciertos aspectos muy precisos del mundo de la Kabbalah que a lo mejor sí están relacionados con el judaísmo, ¿no? Pero hay muchísimo de donde cortar que no está relacionado con ningún aspecto religioso, sino estamos hablando de la parte humanista, ¿no? Estamos hablando del ser humano, el desarrollo del ser humano, la posibilidad de maximizar tu potencial, entender para qué están tus talentos, que tus talentos están, ¿no? O sea, que son parte de los regalos que recibimos, que nuestra responsabilidad ante nuestros talentos, por ejemplo, es la de utilizarlos de una manera proactiva para ti y para el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, porque si no, justamente estás rompiendo una ley espiritual. Esto es, por ejemplo, una ley espiritual. Si tú utilizas tus talentos solamente para, con motivos egoístas, y yo galardonarme, digamos, o sea, de que tengo X talento, entonces pues estás corriendo el riesgo de que ese talento te desaparezca, ¿no? De manera inmediata, o de que al fin y al cabo, según la ley de la causa y el efecto, a la larga juega a tu contra, ¿no? O sea, digo que en realidad sea energía negativa la que estás acumulando con un talento que en realidad se te dio para que tú puedas sumar, ¿no? O sea, todo tiene que ver con sumar, todo tiene que ver con transformarte en una mejor versión de ti, ¿no? En ser una mejor persona. En especial, hoy hablábamos de esto en el programa de la mañana, de abrir el corazón, ¿no? De abrir tu corazón hacia ti mismo y hacia las demás personas. Entonces, la realidad es que no tiene que ver con la cuestión religiosa. Estamos hablando de espiritualidad y de cómo podemos lograr sumar dentro de la humanidad, ¿no? Y eso está increíble, porque ahorita, y bueno, nosotros que hemos sabido muchísimo, que estamos muy metidos en esto de los medios de repente, pero pues como toda la gente, ¿no? Sabemos que se ha pasado por una situación bien complicada durante pues ya más de un año, una situación que nadie pensó que se iba a hacer de esta magnitud y que evidentemente nos vino a cambiar a muchísimas personas, muchísimas cosas, tanto pérdidas humanas muy fuertes, como pérdidas materiales, como pérdidas hasta de confianza. Mucha gente perdió la confianza en sí mismo, mucha gente perdió la confianza en los demás, en ya no te quiero ver porque si te veo, porque ya no confío en si tú te cuidas, porque ya no,
Entonces pasaron tantas cosas que de repente nos hicieron bajar esta energía, pero muchísimo. Entonces, ¿qué pasa con esta situación en donde ahora la gente quiere regresar a esta parte energética en donde puedas volver a ser quien eras, ¿no? Tener lo que, si a lo mejor no materialmente puedes ya regresar a tener lo que tenías porque pues hay muchos factores que influyen, a lo mejor esta parte de cómo gano la confianza otra vez en mí y en los demás para que yo pueda fluir, ¿no? Totalmente. Algo que a mí me gusta mucho es que yo no era una persona espiritual, yo me consideraba una persona completamente intelectual y todo lo que sumaba 2 más 2 es 4, ¿no? Y algo que entendí cuando me dieron el significado de espiritualidad es conciencia. Entonces, entre más espiritual eres, no quiere decir que levitas o que no comes carne. Tiene que ver con la conciencia con la que haces las cosas. Entonces, claro, con la conciencia que haces las cosas, pues igual y si no comes carne o igual y tienes una capacidad de meditación más elevada, por decirte algo, ¿no? Y creo que justo debí este año y medio que llevamos en pandemia ha sido una invitación para elevar nuestra conciencia. Y para elevar nuestra conciencia en todos estos áreas en donde quizás teníamos un poco olvidadas o en el cajón de los asuntos pendientes, ¿no? De, bueno, pues ahí a ver cuándo, como que en este año yo lo que he percibido y lo he sentido personalmente es que todo esto nos ha viniendo a decir, es momento. Y si tú no elevas tu conciencia, pues nos come, ¿no? O sea, como que nos come lo que viene atrás. Sabes que yo creo que, perdón, no, dime, Val, dime. No, yo solo quería agregar a lo que está diciendo Ale, que para mí el tema de la pandemia definitivamente ha venido a esto, ¿no? A resignificar para muchísimas personas. Porque claro, o sea, es como yo decía al principio, cuando recibes un golpe, y muchísimas personas hemos recibido golpes, o en el aspecto de relaciones, o en el aspecto de salud, o en el aspecto de la circularidad del dinero, ¿no? O sea, durante la pandemia, o en las tres, ¿no? O sea, digo, hay gente que le ha pegado por todos lados. Y claro que toda la humanidad estamos lidiando con estas áreas, o sea, ha traspasado todas las fronteras, de todas las razas, de todas las naciones, de todas las clases sociales, de género, no, sin ningún, digamos, o sea, sin ninguna frontera. Y entonces ahora sí nos vemos enfrentados como el uno que somos como humanidad ante la problemática, ¿no? Ya, o sea, es como que no es tan importante ni de dónde, ni de qué, sino esta sensación de que inclusive el aprender unos de los otros, que ha sido una necesidad también en el tema de la pandemia, y está muy interesante que el tema de la confianza, como tú le estás diciendo, ha sido un tema central dentro del manejo de la pandemia, porque tú tienes que confiar en cómo los otros están cuidando, porque dependes de ello para sí o no también tú contagiarte. Y no solamente es que, por ejemplo, ahora con el tema de que ya dijeron que no es del todo así, pero bueno, se supone que si tú estás vacunado, entonces tienes menos posibilidad, pero sigues contagiando. Entonces, el hecho de que sigues contagiando te obliga a hacer conciencia de cuidar a los demás. Entonces, tiene que ver, es tan cabalístico el tema de lo que sucede en la pandemia, porque no solamente va por mí, estás tú en la responsabilidad de las demás personas que viven en el globo terráqueo contigo, ¿no? Y eso es un punto que creo que nos viene a movilizar un poco nuestras creencias acerca de que yo primero, yo segundo, yo tercero, yo quinto, y si es que mi vecino, pero los demás, ¿qué me importa? ¿No? Un poco de la empatía que debemos de tener realmente en general, pero creo que ahora se demostró mucho más, ¿no? Antes a lo mejor te preocupaban otros aspectos del de al lado, pero ahora ya era pero si a ti no te afectaba, pues a ti qué, ¿no? De repente. Pero como ya te empezó a afectar, entonces ya nos preocupó más y ya nos metimos más en esta situación de pues sí, tengo que ver por el de aquí, por el de acá, y si él se está cuidando y no. Y creo que eso fue algo en general. Oigan, y por ejemplo, la cábala en este sentido, ahí tiene algunos puntos fijos o algunos principios
que se manejen para que la gente pueda como conocer más a fondo de ella? Yo lo primero que te contestaría sería, Kabbalah se trata de amor y dignidad humana, ¿no? Es un lenguaje mucho más universal de lo que uno podría llegar a pensar. Kabbalah se trata de tratarnos con dignidad humana primero a nosotros, ¿no? De amarnos a nosotros, de respetarnos a nosotros y de ahí partir, ¿no? O sea, a nuestro entorno. Me parece que Kabbalah de lo que habla es de un lenguaje muy universal en cuanto a lo que te digo, el amor, la dignidad humana, la unidad, el compartir. No son conceptos tan elevados como uno podría llegar a pensar, son conceptos muy humanos, porque como decía Vale hace rato, lo que la Kabbalah busca es que tú seas una mejor versión de ti mismo y que hoy seas mejor de lo que fuiste ayer. Y que hoy sea una plataforma para que mañana te conviertas en una mejor versión de lo que fuiste hoy. Entonces, pues finalmente digo, sí, claro, ¿no? Si en distintos lugares que uno puede estudiar Kabbalah, a veces ponen primero el compartir y luego ponen la corrección y luego ponen distintos conceptos, los van variando, pero yo sin duda, yo hablaría que es un tema de amor y de dignidad humana, de unidad. ¿Qué dirías tú, Val? Bueno, o sea, obviamente esos son unos, o sea, podemos hablar del el tema del plan de vida, ¿no? O sea, digo, según el punto de vista de la Kabbalah, nosotros venimos aquí con una misión de vida y ese plan de vida es un plan de vida que se establece para nosotros antes de que nosotros nazcamos y el contexto es perfecto y todas las situaciones son absolutamente perfectas para que detonen en ti, digamos, o sea, los aspectos que vienes a corregir, por un lado, y oportunidades para que los talentos con los que vienen, digamos que venimos con una cantidad de assets y una cantidad de situaciones que nosotros decidimos venir a corregir, tu familia, tu contexto, tu país, tu personalidad, tu carta astral, o sea, etcétera. Hay una cantidad de situaciones y variables que se dan de una manera perfecta para cada uno de los seres humanos que están caminando sobre este planeta, para que cada uno haga exactamente lo que tiene que hacer y cumpla con ese pedacito del rompecabezas que solamente tú puedes cumplir, ¿no? O sea, digo, es un pedacito que a cada quien le corresponde único y esa es nuestra capacidad de ser únicos, o sea, no es que alguien más lo pueda hacer por ti, sino que tú lo tienes que hacer. Esta parte donde tenemos una parte negativa, no a nivel de alma, pero a nivel cuando estamos en este plano, porque venimos a corregir nuestra alma y a poder ganarnos, digamos, o sea, nuestra luz. Se maneja mucho el concepto el concepto se llama pan de la vergüenza, ¿no? Y lo que quiere decir básicamente es que uno necesita ganarse todo lo que tiene, porque cuando te lo dan gratis, digamos, o sea, entonces no hay plenitud. Claro. La No te necesidad sabe, de... dirían. Exactamente. Y sí, la verdad es que sí. Entonces, eso, el compartir, el estar en gratitud, bueno, pues la verdad son muchísimos conceptos, pero la verdad es que como dice Ale, los conceptos son simples. Cuando escuchas los conceptos, a tu alma le resuena lo que estás escuchando. No se trata todo, en realidad, y la pregunta permanente es darle significado. Si esto, y no se trata de a veces hacer las cosas o hacer algo diferente, sino como estaba diciendo Ale hace ratito, es cuál es la intención con la que lo Exacto, eso estoy iba a decir haciendo, ahorita. ¿no? O sea, es una cuestión de intención. Eso es el elevar la conciencia. ¿Qué intención le estoy poniendo, por ejemplo, a algo tan material como hacer un negocio? Ok, quiero hacer un negocio solamente porque yo quiero ganar dinero para mi negocio, para yo irme de viaje y vivir y comprarme tal y tal cosa que nadie te dijo que no te la compres. También eso se vale, pero también cuando haces un negocio, le das empleo a otras personas, también es una forma de compartir, también puedes tú ayudar a generar unidad en ese equipo de trabajo, también puedes ayudar, ¿no? O sea, hay muchas formas como de Claro. hacer exactamente la misma acción con una conciencia más elevada. ¿Dónde está tu cabeza cuando haces las cosas? ¿No? O sea, como preguntarnos eso. Así es. Que me parece que tiene que ver con estar presente y consciente. O sea, cuando estás haciendo algo,
¿dónde está tu cabeza? ¿Qué intención le estás poniendo? Como dice Vale, puede ser algo completamente físico como hacer un negocio o comer o Claro. dormir. Porque Oy- finalmente no es que uno duerme porque, no, duermes porque necesitas recargarte para el otro día, ¿no? O sea, entonces como, ¿dónde está tu cabeza cuando haces las cosas? Oigan, ¿y por qué, por ejemplo, si estos, o sea, todo esto que me dicen a mí se me hace que sería algo que realmente todos como seres humanos deberíamos de tener pues bien claro, ¿no? O sea, deberíamos de hacer las cosas por convicción, hacer las cosas con amor, hacer las cosas bien y sobre todo si la estás haciendo para alguien, pues para alguien más a quien amas o para ti misma principalmente, ¿no? Primero para ti mismo y luego para los demás, porque pues hay algo bien cierto, si tú no estás bien contigo mismo, es difícil que puedas estar bien con los demás. Pero ustedes que están bien metidas en este tema, ¿ustedes qué creen que entonces sea lo que haga falta para que la gente realmente esté en esta misma frecuencia? Porque si bien no son cosas totalmente, o no son temas tan difíciles, que nos harían la vida mucho más fácil a todos en general, ¿qué creen que nos está haciendo falta como sociedad como para realmente estar en esta misma frecuencia de al menos hacer las cosas con esta conciencia como tal como mencionan? ¿Qué opinas, amiga? ¿Yo Si voy? está ¿Vas tú? difícil, estuvo No, cañón mi pregunta. Sí, no. no, vas tú, amiga, si quieres. Bueno, o sea, la Kabbalah, según la Kabbalah, todos vamos a llegar a estar en el estado de completud y perfección. El problema es cuánto tiempo nos vamos a tardar en llegar ahí, a la mala, a la fea o a la buena, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tú vas a ir a buscar este camino espiritual por tu propia voluntad o la vida te va a ir alcanzando en situaciones a donde te vas a ver obligado, orillado, digamos, o sea, a abrirte. Y luego, por otro lado, lo que pasa es que se necesita una masa crítica, ¿no? O sea, no lo dice eso la Kabbalah, lo dicen todos los caminos espirituales. Cuando exista una masa crítica de seres humanos que estemos con la frecuencia más elevada, los demás van a acceder a esa frecuencia, digamos, o sea, por inercia, ¿no? Por inercia energética. Y yo sí creo que estamos caminando hacia ese lado. O sea, la realidad es que sí ha sido con tropiezos. La pandemia es uno de los, creo que el Ujú. tropiezo más grande que por lo menos nosotros en nuestra generación conocemos que ha existido, ¿no? Y no creo que es casual, creo que es una forma que el universo nos está llamando la atención y nos está diciendo, pues por allá no es y por aquí sí es, ¿no? O sea, digo, es como resignificar todo lo que es de verdad importante y no irnos con la finta, digamos, o sea, de lo que hay, el ruido ahí afuera nos hace creer que es importante para nosotros, ¿no? Me refiero a la satisfacción de todo lo material, lo externo y lo corpóreo, ¿no? O sea, porque definitivamente ahí no está la plenitud. Si tú le preguntas a cualquier ser humano del planeta qué es lo que está buscando, inclusive el que busca dinero, no está buscando el dinero, está buscando lo que está detrás del dinero, ¿no? Que no es algo físico, sino vuelves a lugares espirituales. ¿Tú qué Sí, quieres agregar, amiga? sí, yo lo que diría es que finalmente hay una parte en un escrito que seguro tú sabes, ¿vale? Donde dice afortunados los que viven en esta era y maldecidos los que viven en esta era. Uh -huh. Y que finalmente, como dice Vale, a mí me parece, y cuando uno platica con distintas personas, y me parece que Radio 13 Digital es justo como un sello de lo que está sucediendo, en donde las personas, y estamos en una generación en donde nos hacemos más preguntas, ¿no? Ujú. Como siento que conforme ha ido evolucionando la humanidad, nos hemos hecho más preguntas de, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y estas preguntas, son tantas las preguntas que necesitamos encontrar una respuesta a ellas. Es por eso que hoy hay un abanico de caminos espirituales, de decir, bueno, encuentra la respuesta. Por eso decía yo que Radio 13 Digital me parece que tiene este sello, ¿no? Porque Ujú. tienes, pero la astrología, pero el tema de la nutrición, pero también si quieres estar informado con las noticias de Debbie Buenísimo. No, o sea, como tienes un sello de qué te quieres como tú nutrir y como tú llenar. Entonces, con eso de lo que yo decía de bendecidos y maldecidos, sí, somos muy bendecidos porque hoy también el tiempo va más rápido, no es algo que nosotros creemos, el tiempo va más rápido. Entonces, esto de causa y efecto también sucede más rápido. Entonces,
tenemos que estar más a las vivas. ¿Y por qué? Porque finalmente el nivel de conciencia que hoy debemos de tener es mucho más alto de lo que era hace algunos años, ni qué decir hace 100, hace 200, hace 300 años. Yo lo que diría que nos hace más falta es el tema de dignidad humana. Yo estoy convencida que si nos tratáramos con dignidad humana los unos a los otros, tendríamos otro mundo. Totalmente, totalmente, y bien cierto, porque hace ratito que comentó Vali, ahorita que tú cerraste con esto, ahorita justo cuando, o sea, en esta época que sucedió toda esta situación y que sigue sucediendo, que no se termina y que evidentemente no se va a terminar, simplemente se va a controlar y seguiremos aprendiendo a vivir con esto, porque hay muchos que no aprendieron, hay muchos que siguen sin aprender, hay otros que sí les dio fuerte en muchos aspectos de la vida y yo creo que la más fuerte es las pérdidas humanas que pudieron haber pasado tanta gente y que no se pudo despedir como normalmente se hace cuando una persona fallece y en esta situación, ¿no? Bueno, tantas cosas, pero evidentemente sí, creo que sí vino a mover muchísimo toda esta parte en el cual decías, ¿no? Si no supiste valorar en cierto momento algo, creo que fue el momento preciso para decir, ahora lo hago. Si bien es tarde para muchos, si bien yo creo que, bueno, más bien, si bien nunca es tarde para muchos, ¿no? Nunca es tarde reaccionar y decir, pues ahora lo valoro, realmente le doy la importancia que merece, ¿no? Y creo que en este sentido sería importantísimo por todo lo que comentan, que esto fuera desde chiquitos, o sea, que este tipo de sabidurías, de doctrinas, de cosas se les inculcara desde pequeños a los niños y creo que nos ahorraríamos muchísimos temas de adultos. Fíjate que Muchísimo. hay un programa de espiritualidad para niños, o sea, que está, la verdad, muy padre. Y yo sí creo, definitivamente, estoy convencida de lo que tú estás diciendo. Yo no, o sea, como que no concibo, o sí la concibo, pero no quisiera meterme en ese lugar. Definitivamente la educación debería estar centrada desde edades, pero antes de que habla uno, deberíamos de estar tratando de inculcar en la sociedad y demostrar, de enseñar con el ejemplo más bien el trato de dignidad humana de uno para con uno y de uno hacia los demás, ¿no? Y el tema de la unidad, o sea, está muy simple la pregunta, o sea, ¿esto que voy a decir suma o está generando energía de separación? Si no está generando unidad, está generando odio gratuito. O sea, es muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero esa es la realidad. O sea, ¿por qué estoy abriendo la boca? ¿Para qué? Y no quiere decir que siempre uno tiene que estar de acuerdo con todo el mundo, porque uno puede estar no de acuerdo y también generar unidad a pesar de no estar de acuerdo, ¿no? Que es un arte, pero hay que aprender a hacerlo, ¿no? No quiere decir que porque estoy en desacuerdo contigo, entonces genero odio gratuito. Y creo que es no solamente importantísimo desde edades muy pequeñas que nos hagamos responsables, esta parte de hacerte tú responsable de tu propia vida, de tu propio destino y decir, lo que yo haga hoy, eso es mi futuro, ¿no? O sea, mi acción de hoy, eso se traduce en cuál va a ser mi futuro. Esa es la ley de la causa y el efecto. No, o sea, no se trata de algo que no podemos entender, se trata de que estamos plantando semillas todos los días, permanentemente, con tus pensamientos, con tus acciones, con tus palabras, con tus deseos. Entonces, como dice Alex, permanentemente cuestionarnos a dónde está mi deseo, a dónde están mis palabras, a dónde están mis acciones, a dónde están mis pensamientos, a dónde están mis creencias, ¿no? Porque muchas veces actuamos como sin cuestionarnos, ¿no? Porque viviste en una casa con unas creencias determinadas que, bueno, pues a lo mejor no son ya congruentes con quien tú quieres ser. Y lo que dijiste recién, nomás quería agregar esto, se me hizo importantísimo porque como la pandemia no terminó, ni más remotamente, y nos va a acompañar por otro buen rato, creo que esto nos sigue dando la oportunidad de resignificar, o sea, el entendimiento de la muerte, que creo que en el mundo occidental, donde nosotros vivimos, no es amable. Por ejemplo, cuando uno entiende la ley cabalística de lo que significa
digamos, o sea, la elevación de la persona de este plano físico, porque ni siquiera lo podríamos llamar muerte, ¿sí? Sino es un concepto espiritual, también es una gran ayuda, ¿no? Definitivamente. Mira, ahí les ponen un mensaje, dice Fabi Pineda, una palabra clave para ser mejores seres humanos es la empatía y definitivamente es algo que tenemos que enseñar y aprender desde pequeños. Saludos, Fabi, muchas gracias. ¿Sabes qué? Como esta parte de el ejemplo arrastra, eso es un hecho, ¿no? O sea, los que son padres finalmente están siendo líderes espirituales de sus hijos. Los hijos siempre están viendo cómo actúa mamá, cómo actúa papá, cómo habla, cómo se enoja. Los niños siempre están viendo. Entonces, sí. Ay, sí sentí como algo así de chin. De chin, mis hijos no escuchan, espera. Es un tema preventivo, ¿no? Y como no es otra cosa más de elevar la conciencia, decir, a ver, ¿qué estoy haciendo y qué le estoy enseñando a mi hijo? Y algo que yo he traído las últimas semanas es, todos somos canales y todos somos embajadores de luz en donde estamos, con nuestra pareja, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en el momento en que estamos sentados en una mesa. Está en ti traer este estandarte y hablar este lenguaje del amor y hablar este lenguaje del respeto y hablar este lenguaje de la unidad, sin importar qué haga el de al lado, ¿no? Como tú estandarte y tú siempre puedes ser un canal para otra persona. Tú nunca sabes a quién le puedes cambiar la vida, a quién le puedes cambiar un día con una simple sonrisa, ¿no? O sea, como de verdad, cuando uno puede entender que todos somos canales y que todos somos mensajeros, porque esa también es otra. Todos estamos dando mensajes a todos los que nos rodean y todo el tiempo estamos recibiendo mensajes de todos los que nos rodean. ¿Qué tan abiertos estamos a escucharlos? No, y está increíble porque, digo, ahorita que mencionaste esto de que efectivamente nosotros como padres o los que somos papás tenemos este poder de ser canales espirituales y ser maestros espirituales para nuestros hijos, al final sí es digo, de por sí es difícil, nadie te da un bloquecito con una lista de cómo hacerle para ser buen papá o buena mamá. Ahora imagínate, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Yo creo que si tú como mamá, como papá, no estás en esta frecuencia bonita tú, ¿no? Es bien cañón poderla transmitir a tus hijos de la manera en la que tú quieres. Y entonces cuando empiezas a ver este espejo, porque yo siento que es un espejo total, ¿no? Que de repente dices, ¿y por qué está actuando así? ¿Por qué reacciona así? Y dices, chinflare, ¿no? Pues ya me acordé. Pues porque yo lo hago, porque mi esposo lo hace, a pesar de que traen cada uno sus modos, ¿no? Y sus formas y su personalidad, pero al final sí es cierto, ¿no? Y volteas a ver a un niño chiquito, no sé, de 1 año, y lo ves berrinchudísimo, y dices, ah, chihuahua, pues apenas tiene 1 año, ¿no? Y entonces vas con estas cosas que a veces, te insisto, a veces uno no entiende, cuando no estás muy metido en estos temas, que yo digo, bueno, deberíamos de traerlos todos de facto, ¿no? O sea, deberíamos traer todos estos temas energéticos, espirituales, bonitos, ya de por sí. Y lo demás, pues, bueno, pues se va creando porque pues así es la vida y tienes que pasar por momentos fuertes y tienes que saber reaccionar ante momentos complicados. Pero yo creo que estas partes que ustedes mencionan, que estos canales energéticos y estas situaciones en donde efectivamente tú le puedes cambiar la vida a una persona con una sola palabra, es tan importante y es una responsabilidad tal, pero yo creo que hay que empezar por esas palabras, decírselas uno mismo en el espejo para creérnoslas, ¿no? 100%. Y qué importante lo que estás diciendo. Primero, te quiero decir una cosa que yo, o sea, pienso, siento, y así la Kabbalah también lo dice, que nuestros hijos también son nuestros mejores maestros, o sea, en muchísimos sentidos, porque ¿qué pasa con ellos? O sea, la familia es el entorno a donde tenemos una maestra, Ruthie Rosenberg, que me encanta, y una y otra vez ando yo con su estandarte, porque ella dice, dentro de tu familia, ese es el que de verdad eres. Ese así que... Quien eres en tu casa, ese es el que de verdad eres, ¿no? O sea, digo, uno se permite ser en su casa de una manera que en otros lados a lo mejor pues no te permitiría ser, ¿no? Entonces, claro, ese es con el que te tienes que enfrentar. Y la verdad, nuestros hijos,
como decimos en Kabbalah, nos aprietan los botones exactos que necesitamos para ver a dónde necesitas hacer tu trabajo, ¿no? A dónde tengo que ser más paciente, a dónde tengo que ser más tolerante, a dónde tengo que ser menos controladora, a dónde tengo que dejarlo ser y tener su proceso, que a las mamás, bueno, por lo menos a mí eso me cuesta muchísimo trabajo a veces decir, o sea, yo quiero acortarle el proceso, ¿no? Y no puedes, porque cada quien tenemos que hacer nuestro trabajo. Y definitivamente, lo que yo quería agregar es que los cabalistas explican que nadie puede ponerte a ti el deseo de estar en un trabajo espiritual. Eso tiene que salir de tu propia voluntad. Y eso es lo que nos está faltando justamente en la humanidad, ¿no? O sea, despertar el deseo de estar tú en un camino espiritual, a donde tú te conoces a ti, como tú muy bien lo estás diciendo, o sea, si no te conoces a ti, si no te amas a ti, si no aprendes a aceptarte con tus defectos y con tus talentos y obviamente trabajar en lo que te toca, pues está imposible. Entonces, bueno, pues ¿por qué no estamos en un mejor lugar? Pues porque tenemos que despertar nuestro propio deseo, porque no es que alguien más te puede inculcar, digamos, la espiritualidad, es algo que se va trabajando y el mérito de empezar a ver y ver cada vez más es algo que no se puede explicar con palabras. Yo te puedo dar clase de Kabbalah durante 5 años, pero si tú no estás en la voluntad de abrirte a experimentar lo que es el camino espiritual, nunca vas a entender ni jota de lo que te estoy diciendo, porque es una cuestión de vivirlo en la experiencia. No es teórico, es del corazón, es práctico, no es mental ni es racional. Claro, es como cuando estudias, no sé, por decir un ejemplo, en un idioma, que te la pasas estudiando 5, 6, 7 años, no sé, francés, inglés, lo que quieras, pero nunca lo practicas, pues se te olvida. Y entonces cuando llega el momento de quererlo hablar, no sabes, o te acuerdas 2, 3 cositas. Y entonces creo que esto es como, algo como dices, ¿no? Si tú realmente no te metes como al fondo del asunto, como realmente quieras hacer las cosas, pues difícilmente lo vas a entender y lo vas a lograr. Porque, y vas a sentir un cambio en ti, siento, Debbie. Si uno quiere sentir un cambio, uno se tiene que atrever a cambiar y a hacer las cosas diferentes y a poner en práctica todas las herramientas, porque finalmente esa es la forma en que uno cambia, ¿no? Sin duda haciendo las cosas diferentes, pero a mí me gusta mucho eso de la Kabbalah, que es un tema muy experimental, porque como dice Vale, a la hora que lo escuchas te puede resonar o puede no resonarte, pueden pasar muchas cosas cuando tú lo escuchas, pero cuando tú lo pones en práctica y te das cuenta que, wow, sí pasó algo, y lo vuelves a poner en práctica y dices, ¿qué onda? O sea, sí está viendo un cambio. Entonces uno solito se empieza a motivar y a inspirar y a decir, a ver, ahora cuál es la siguiente herramienta, ahora qué es lo que sigue, porque finalmente uno lo va viviendo, uno lo va integrando en su vida, en su existir. Lo demás, pues sí, puede sonar muy bonito o no te puede sonar bonito. El tema está como en la práctica. ¿Sabes qué creo yo que? Sí, perdón, Val, dime. No, nomás quería, o sea, agregando lo que dice Ale, me acabo de acordar, es un ejemplo, ¿no? Como muy experiencial de mi parte. Yo empecé a estudiar Kabbalah y creo, o sea, fácil deben haber pasado 7 años y de verdad no había empezado a practicarlo. Estaba fascinada con la parte intelectual porque es fascinante entender, hay muchísima sabiduría, puedes pasarte toda tu vida estudiando, no acabas nunca, porque es sabiduría de todo el universo, pues de las leyes que existen, pero impresionante. Pero sí, mi vida y la vida de mi familia no había cambiado hasta el momento en que yo empecé a hacer esa transformación de ponerlo en práctica. No es saberlo, es ponerlo en práctica. Y entonces hasta mis hijos me dicen como que la primera o la segunda vez que estabas estudiando Kabbalah, porque como que lo viven como en 2 fases diferentes, como si fueran 2 fases diferentes. Y es que, fíjate, ahorita que comentaste esto, algo que iba a decir hace ratito, que creo que muchísimas veces la gente o no nos animamos en ocasiones porque no sabemos cómo empezar, ¿no? Yo creo que va por ahí. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones tú le preguntas a una persona,
cómo está en su chamba, cómo va en su día a día y demás. Y es ¿no? Prisa, prisa, preocupación, trabajo, hijos, estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces ni tiempo tienen que para ir al gym, ni tiempo tienen para, a veces ni hasta para sentarse a comer decentemente, ¿no? O con un tiempo prudente. Y entonces de repente se les hace como a lo mejor un tema de decir, pues meterme a estudiar un tema espiritual cuando pues yo ya lo sé, ¿no? Yo ya sé que tengo que ser buena persona, ya lo sé. Yo ya sé que tengo que, no tengo que mentir, pues ya lo sé. Yo ya sé que tengo que ser buena onda, pero pues es el estrés y es el... Y entonces empiezas como no a darle esta importancia porque a lo mejor en el momento no te está generando nada, como tú lo decías, ¿no? Y entonces dices, no le voy a dedicar 1 hora o 2 horas a esto porque tengo que dedicarle a lo mejor más tiempo a trabajar, que es lo que me está generando para darle de comer a mis hijos. Y entonces si no estoy de buenas, pues no es mi problema, pero ya les estoy dando de comer, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces creo que a lo mejor esta parte que decíamos o que la pregunta era, ¿por qué la gente a veces qué le falta a la gente para animarse a meterse al tema espiritual? Yo creo que de repente se nos vino tanto tema material, tanto tema de preocupación, que en ocasiones mucha gente, o sea, le dio más importancia a esta parte y no tanto por no darle importancia a su parte espiritual, sino por el tema en general de generar, ¿no? Sí, justamente a mí me parece la pandemia, hay una herramienta muy buena dentro de la sabiduría de Kabbalah, que es la pausa, ¿no? Que tiene que ver con, sucede un evento, le pones pausa a la situación y ves lo que está pasando, entiendes cómo quieres reaccionar, te das cuenta que es parte, ¿no? Es como una fórmula proactiva. Y de las cosas que hemos reflexionado es, esta pandemia fue una pausa, ¿no? Ha sido una pausa. ¿Y qué estás haciendo tú con esa pausa? Porque aparte, como lo dijo Vale ahorita, eso todavía no se acaba. Entonces, si tú nos estás escuchando y no has hecho nada, no te preocupes, tienes tiempo. O sea, no quiere decir que ya se acabó el tiempo y ya no pudiste hacer nada. Quiere decir Claro. que todavía tienes muchísimo tiempo. ¿Qué vas a hacer en esta pausa? ¿Cómo? ¿No? Unos aprendimos a cocinar, otros aprendimos, ¿no? Así salió el programa, ¿no? Del cual estamos hoy Valeria y yo. ¿Qué estamos haciendo con esta pausa? ¿Qué tanto nos estamos atreviendo a crecer y a echarnos un clavado hacia adentro, de darnos cuenta, ahora sí que quién soy, dónde estoy y hacia dónde quiero ir? Yo lo que quería agregar, a mí se me hizo muy interesante de lo que estabas hablando, porque sí creo que vivimos en un mundo a donde la cuestión material es como que domina el ambiente, ¿no? O sea, y definitivamente sí es una realidad también que cuando tú tienes un problema que es una emergencia de salud o una emergencia en que necesitas eh, conseguir el sustento de tu familia, obviamente pareciera ser que el tema espiritual viene a segundo término, ¿no? O sea, digo, porque tienes que atender una necesidad de primer orden, digamos. Sin Sí. embargo, desde el punto de vista de la Kabbalah, todo lo que sucede en el mundo físico tiene un origen espiritual. O sea, que si tú entendieras, ¿sí? O sea, el mundo de tu espiritualidad y cómo sembrar semillas espirituales en ese mundo espiritual, esas urgencias materiales de las que estás hablando se disiparían o se transformarían en situaciones muchísimo más misericordiosas y mucho menos caóticas de lo que las estás viviendo en el momento actual, ¿no? Entonces creo que es una paradoja, porque es confiar en el sistema, ¿no? O sea, digo, porque yo te lo estoy diciendo, pero no hay una manera tácita donde lo podemos probar, ¿no? Entonces, o sea, es entender que lo que sucede en el mundo espiritual, cabalísticamente se explica que el mundo espiritual es el 99%, el mundo físico es el 1%. Entonces, imagínate la diferencia de lo que estamos hablando, de qué está impactando sobre qué. Entonces, Sí. sí, es paradójico, ¿no? O sea, que en el mundo tan material a donde nosotros vivimos, de lo que se trata justamente la Kabbalah, es que tu alma, tu mundo espiritual, tomen control sobre el mundo material y físico, incluido sobre tu cuerpo físico, tus ideas, tus emociones, tu vida, etcétera.
Mira, ahí les hacen una pregunta. Vic les pregunta que qué le recomendarían a la gente para que pudiera incluirse en el estudio cabalístico. Que escuchen el programa. Bueno, finalmente está el programa de Kabbalah Tools en la plataforma digital de Radio 13, pero hoy está muy abierto la Kabbalah. Hoy, si tú pones Kabbalah en cualquier navegador, te va a llevar a distintos sitios gratuitos. Lo comenté hace 2 programas y justo saliendo de ahí dije, no, me voy a meter yo, ¿sabes? Para ver que sí. Y ingresé y está el centro de Kabbalah, que fue donde nosotros estudiamos. Hay otro sitio gratuito, hay un maestro español que es buenísimo. Hoy la verdad es que también creo que la pandemia ha ayudado a que se abra aún más y que estemos en contacto con maestros que igual y no están en México. Y entonces sí, sin duda hay muchísimo en internet, y como decía Vale hace rato, cuando uno empieza a estudiar, no te la acabas, porque dime el tema del que quieres saber y hay una ley espiritual para una ley física, pero una conexión, como una meditación concreta para este tema. Entonces hay muchísima De información. todo. Lo que te diríamos sería como buscar en el navegador. Hay libros muy buenos. Exacto. Hay libros, en México hay maestros, aparte del Centro de Kabbalah, está John Brimla Boker, que es otro maestro, Isaac Shapiro, Abraham Ashkenazi. Tenemos gente en otros idiomas, y hablas en inglés, hay plataformas que son en inglés, hay plataformas que son en español, en donde sea, la verdad puedes encontrar información, y lo importante, creo, para mí, es que tú escuches a la persona y veas si resuena contigo, y si no es ese, cambia y busca otro, y cambia y busca otro, porque si tú estás buscando apertura, con apertura, alguno te va a hacer resonancia, a lo mejor este no, porque, no, exacto, algunos son mejores oradores, y algunos no son tan buenos oradores, pero bueno, Shimon Sarfati, que fue para Ale y para mí el maestro de los maestros que dejó este plano físico hace unos años, por ejemplo, no era buen orador, pero era una persona que le hablaba a tu alma, ¿no? Ale, me acuerdo que siempre la conversación con Ale es: no quiero pensar nada cuando estoy junto con Shimon porque sé lo que está pensando, ¿ves? O sea, digo, no, ¿Y qué crees que me decía? Qué divertida eres, Alejandra. Okay. O sea, yo veía que llegaba Shimon y decía, piensa en cosas buenas, que no vea tu basura, que no vea tu basura, qué oso, que no vea tu basura, qué pena. Volteabas, empezaba a reír y me decía, Ale, qué divertida eres, de verdad y eres tú preocupándote por tus pensamientos oscuros. Porque decía, pero te hablaba el alma, ¿ves? O sea, viste esas personas que te conectan, porque no es un super orador, pero la persona que es más racional va a buscar a alguien que le explique más la parte, ¿no?, mental, y está bien, ¿no? Entonces cada quien tenemos nuestras formas y tenemos que adaptar el aprendizaje a nuestras necesidades. Y la verdad, como dice Ale, la verdad, la plataforma hoy es enorme. Está increíble porque efectivamente hay muchas buenas opciones para poder empezar a introducirnos en el tema. Y bueno, evidentemente uno de las más a la mano, pues es su programa, obviamente, que ahorita nos van a decir los horarios, pero obviamente también, pues todos estos complementos que se dan. Pero principalmente es que uno quiera, como ustedes bien lo dijeron, ¿no? Parte o el motivo, uno de los motivos más grandes de tenerlas aquí con nosotros, pues justamente era eso, que hay veces en que la gente no sabe cómo empezar a despertar todo esto, porque creo que todos lo tenemos, y por eso les decía hace rato, creo que toda esta parte la tenemos. Lo que pasa es que a veces no la sabemos manejar porque estamos metidos en otras cosas que nos vienen día con día, que no nos da ese chance de poder como manejarlo de la mejor manera. Sin embargo, también, como bien lo dijeron hace ratito, creo que con pequeñas acciones podemos hacer diferentes cambios, y estos cambios pueden ser muy buenos en todos los sentidos. Una sonrisa, un buenos días, un gracias, el simple hecho de pedir perdón, de disculparnos, de que nos disculpemos, y de empezar todos los días agradeciéndonos a nosotros mismos y hablándonos bonito también, ¿no? Y eso, pues de ahí va a correr y va a caminar el día y va a caminar de una buena manera,
pero justamente es eso, muchas veces estamos tan metidos en otras cosas, tan inmersos en preocupaciones, tan inmersos en temas materiales, como lo comentábamos, que a veces se nos olvida esta parte que es lo más importante, estar bien física, mentalmente y sobre todo espiritualmente, en las creencias que quieran, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues a mí me sirve, pero otra doctrina, otra sabiduría, otras formas, pero yo creo que si todo es para bien, todo suma, y eso es lo más importante. Pero bueno, chicas, ya casi se nos acaba el tiempo, se fue de voladísima, fue como un cafecito bien sabroso. Pero oigan, platíquenles a la gente los horarios en los cuales las pueden escuchar, sus redes sociales, en dónde pueden encontrar toda esta información con ustedes principalmente, ya después los mandan a otros lados, pero primero que las escuchen a ustedes. Nosotros estamos todos los martes en punto de las 11 de la mañana por la plataforma digital de Radio 13 y nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Kabbalah Tools y ahí puedes encontrar, hoy supimos que llevamos 48 programas. Con el de hoy 48. ¿Verdad? Aparte, perdón, las voy a interrumpir tantito, porque aparte acaba de ser su primer aniversario. Muchísimas felicidades, cumplieron un año ya con el programa. Padrísimo. Llevamos 48 programas. Entonces, en Facebook están todos los programas, desde el primero, hasta arriba viene como el título, entonces el que te llame la atención, ahí lo puedes encontrar. Y si no, pues en vivo. Y en Instagram estamos como @KabbalaTools y estamos todos los martes en punto de las 11 de la mañana. Padrísimo, aparte creo que es una plataforma y aparte es una forma muy fácil de escucharlos, en general todos los programas, pero a mí me ha tocado, yo no porque están aquí, pero yo las he escuchado luego frecuentemente y está bien padre porque de repente pues tú puedes estar haciendo de comer, puedes estar haciendo tus actividades y simplemente estás escuchando y está padre porque es temas del día a día y son temas que vives al día a día y que a veces no te das cuenta y no te percatas de lo que está sucediendo y cuando ya lo escuchas dices, ay, ching, como que sí debo de poner más atención en esto y debo de enfocarme más en lo otro. Entonces, está padrísimo porque son enseñanzas bien bonitas de diferente manera, pero que a veces, te insisto, a veces está uno tan metido en otras cosas que nos cuesta de repente trabajo darle importancia y darle prioridad a esto que somos uno mismo y esta parte espiritual y energética. Entonces está padrísimo. De verdad les agradezco muchísimo por haber estado esta tarde conmigo aquí en Radio 13 Talks y aquí en Radio 13 Digital, que bueno, pues también es parte de ustedes. Y pues mándenle un mensaje para despedirlos a toda la gente que los escuchó. Mira, ahí Huele que dice saludos desde Morelia, ya les di seguir. Muchas gracias. Gracias. Y pues déjenles un mensaje padre a la gente, algo que le quieran decir para cerrar esta hora que se pasó de voladísima, pero platíquenles algo. Yo me quedé pensando en el tema de Kabbalah. Kabbalah significa recibir. ¿Y qué es lo que queremos recibir? Queremos recibir todas las bendiciones que el universo quiere darnos. Y para eso no hay que estorbar en el proceso. Y no estorbar en el proceso suena muy fácil, pero a veces con nuestra cotidianeidad, por distraídos, porque no estamos presentes, porque no estamos 100% conscientes, eso es lo que nos pasa. Entonces de eso se trata, ¿no? De poder ir descubriendo dónde son los lugares donde tengo ventanas de oportunidad, donde no quiero estar estorbando en los planes perfectos que el universo tiene preparados para mí. Y te quiero agradecer muchísimo que nos hayas dado este espacio. Fue un placer el cafecito de las 3 esta tarde. Gracias, sí, Val. yo también, muchísimas gracias por la invitación, por compartir este espacio con nosotras. Nosotros, de verdad, más que encantadas, nos encanta trabajar juntas y nos han dado cuenta todo lo que podamos hacer juntos. La verdad es que es un placer enorme. Y a mí lo que me gustaría decir es retomar este último punto, ¿no? Como cuando uno quiere algo, pide tener ese deseo, pide tener y se te va a abrir, ¿sabes? O sea, lo que decía Vale ahorita, como no estorbar, la magia sucede cuando uno se quita de en medio, ¿no? Entonces, como tú pide tener y que pide que si quieres un camino espiritual, pide que se te muestre cuál es el camino para ti y ten la seguridad de que el mensaje y la respuesta va a llegar a ti. Qué bonito, qué bonito. Pues una vez más les agradecemos muchísimo que nos hayan explicado y que nos hayan metido realmente lo que es la cábala, porque te insisto, muchas veces
la gente escuchamos este tipo de sabidurías, de doctrinas, de temas, pero no sabemos en realidad qué significan. Y a pesar de que fue muy cortito y rápido, creo que fue muy interesante y creo que fue muy claro lo que nos platicaron. Entonces les agradecemos muchísimo, ya dieron sus redes sociales. De todos modos, esta entrevista para la gente que no se pudo meter completa o que se tuvo que salir y la quieren ver completa, pues se queda en todas las plataformas de Radio 13 Digital y el jueves se retransmite en Facebook a las 12 del día. Así que para los que quieran volverla a escuchar, ahí está. Y los que quieran seguir a Cábala y aprender mucho más de ustedes y de todo este hermoso tema, pues que se metan a sus redes sociales y que la sigan. Les agradecemos muchísimo a las dos, Valeria y Ale, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias de verdad por esta tardecita y pues a seguir con este tema espiritual y a sacar lo mejor de nosotros mismos día con día. Que así sea. Gracias. Y muchas gracias a la gente que se conectó en esta transmisión de Radio 13 Talks. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y que pasen una muy bonita noche. Muchísimas gracias. Soy Debbie García. Bye bye. Bye. Bye.